de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial en manera de ofrendarle al Señor sus misericordias, amados hermanos? Inolvidables sus misericordias. Cada uno tiene una historia y esta casa de oración también la tiene. Ayer nos topábamos con un pastor de antaño que pasó también en algún momento dado por esta iglesia y decía: ay, dice, la primera iglesia bautista de Guayaquil tiene su historia. Y claro que sí, tiene una historia maravillosa, y es la mano poderosa de Dios actuando sobre esta casa de oración y de cada uno de los que son parte, de los que han pasado por esta casa de oración. Muchos siervos del Señor están ya en la presencia del Señor y muchos siguen entre nosotros, y nos gozamos de poder seguir celebrando juntos un aniversario más por la misericordia de Dios. El tema para el día de hoy es: un buen discípulo jamás olvida. Qué lindo, amados hermanos, lo que hoy el Señor nos recuerda. Un buen discípulo jamás olvida, basado en nuestra temática 2025, Iglesia y hacer discípulos. Inolvidables sus misericordias. El tema que el Señor nos ha permitido tomar como referencia este día de celebración. Obviamente es importante recalcar que nuestro aniversario fue el día viernes 26 de septiembre de 1958. Así que recuerde el día que esta casa de oración nació. Hay algunas décadas, muchas primaveras, muchos veranos, muchos inviernos, muchos otoños, de todo, altas y bajas. Y el Señor ha estado presente en cada día de la historia de esta iglesia. Ahora, el tema central del texto que hemos tomado como base bíblica para compartir en esta mañana nos permite ver la importancia de la acción de gracias. La importancia de la acción de gracias, de tomar un momento como este y de poder celebrar las obras de gracia de un Dios de gracia. Qué hermoso es poder reconocer que todo esto que podemos celebrar es por la gracia y la misericordia de Dios. Este texto, en su contexto, describe en términos de la experiencia gozosa que representa para el pueblo de Dios reconocer las misericordias del eterno y soberano Dios. De que Dios nos afirma, gloria a Dios. De que Dios calma las aguas en medio de la tormenta, la dificultad y la adversidad, gloria a Dios. De que Dios nos da paz, nos da tranquilidad frente a los enemigos que nos rodean, gloria a Dios. Y de que Dios restaura la salud, restaura la vida, restaura las relaciones, gloria a Dios por aquello. Tantas historias que contar en estos 67 años. En este aniversario número 67 de la primera iglesia bautista de Guayaquil, muchos de nosotros quizá estemos mirando el mundo que nos rodea. Y bueno, que hay mucho de qué hablar de este mundo que nos rodea. Y nos podemos sentir que se ha vuelto un poco difícil vivir ya en este mundo. Podemos decir que también en relación a que cuando nació esta casa hace 67 años versus lo que vivimos hoy, las cosas están muy distintas en todos y cada uno de los contextos, a nivel general, a nivel de nuestros hogares, a nivel de la vida familiar, a nivel de la vida eclesial, de la vida laboral. Son 67 años que han pasado. Y quizás nos estemos diciendo unos a otros con todo lo que vemos a nuestro alrededor: es necesario que el Señor Jesús venga desesperadamente ya por la iglesia. Imagínense, hace 67 años tal vez no era tan intensa la necesidad de decir a viva voz y a los cuatro vientos: Señor Jesús, ven ya por nosotros. Y esto lo hacemos hoy por hoy en virtud de lo que vemos a nuestro alrededor. Realmente es compleja la situación, es tensa, es sensible, depende de decisiones de ciertos hombres en el mundo para que realmente haya paz y tranquilidad entre las naciones. Es muy serio lo que vemos en estos tiempos. Pero regresando al texto y al contexto histórico de lo que Isaías comparte al pueblo, en este texto bíblico se describe a un Dios todopoderoso, a ese Dios hacedor de todas las cosas. Al hablar de sus grandes obras, al hablar de su amor inquebrantable,
ejemplificado en los poderosos recuerdos de cómo el eterno y soberano Dios rescató y salvó a Israel de sus enemigos. Mucha historia también que contar del pueblo de Israel, y especialmente de forma paradigmática cuando fue liberado del yugo y de la esclavitud en Egipto. La imagen de lo que Dios hizo por Israel también puede animarnos a reflexionar en este día de celebración, porque también nos invita a ver sobre nuestra historia como primera iglesia bautista de Guayaquil y a contemplar lo que el Eterno hizo, lo que el Eterno está haciendo y lo que el Eterno seguirá haciendo por esta casa de oración hasta cuando el Señor venga por su novia, hasta cuando el Señor arrebate a su novia. Y eso, amados hermanos, muy pronto va a ocurrir. En este nuevo comienzo de un año más de vida institucional, debemos de tomarnos un momento para proclamar cómo lo que somos, buenos discípulos, jamás podemos olvidar la gracia y la misericordia que el Eterno ha derramado sobre todos y cada uno de nosotros. Desde el más pequeño hasta el más grande tiene algo que contar en la historia de esta iglesia. Por fe decimos, Dios es bueno. Por fe decimos, Dios es benevolente. Por Dios decimos en este día, por la fe que Él ha puesto en nosotros, Él es el bien absoluto. Y la respuesta a cada una de estas aseveraciones es que siempre, siempre, siempre Dios será misericordioso. En este amplio marco introductorio, quiero el día de hoy compartir con ustedes 3 aspectos del por qué un buen discípulo jamás olvida. Y así que dígale a su hermano y amigo que está al lado, un buen discípulo jamás olvida. Y lo primero de lo que no debemos de olvidarnos es de las misericordias del Eterno. Jamás podemos olvidarnos de las misericordias del Eterno, del soberano Dios. Dice el versículo 7 en la primera parte de Isaías 63, de las misericordias de Jehová haré memoria. De las misericordias de Jehová haré memoria. Aquí encontramos el término hebreo para misericordia, Gesed. Y este término significa amor inalterable. Esa es la característica, porque si alguien no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, Él ama de manera inalterable. En este sentido, Jehová le instó a Israel a que recordara todo lo que Él había hecho por ellos. Y hoy también el Señor nos recuerda todo lo que Él ha hecho por nosotros. A Israel le promete bendecirlo como pueblo, y tú y yo que también somos ese pueblo, debemos de tener presente que somos bendecidos si obedecemos lo que Él ha establecido. Pero también nos recuerda el castigo si no hacemos lo que Él dice. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 y 19. Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Eso por el lado de acordarnos de hacer lo que Dios manda. Versículo 19 dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces es importante recordarnos de las misericordias de Dios. Tenemos que recordar, jamás olvidar las misericordias de Dios, porque eso nos lleva a su palabra, a buscar sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus directrices. El manual de vida por excelencia es la palabra del Señor. Y si yo no quiero olvidarme de sus misericordias, tengo que acudir a la fuente en donde conozco quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Los israelitas debían ayudarse incluso mutuamente a recordarse las misericordias de Dios, haciendo cosas como por ejemplo algo que parece insignificante. Alguien pudiera tal vez decir no hay lógica incluso en lo que Dios pide,
Es que el sentido maravilloso de todo esto es que Dios no quiere que tú lo entiendas, sino que le obedezcas. Y en ese sentido, algo tan sencillo se recordaban el uno al otro. Por ejemplo, no comer pan con levadura en el tiempo de la Pascua. Éxodo 13:3, en ese contexto, dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Tenéis memoria, dice claramente, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Esa era la orden. No había que cuestionar, no había que entender, no es por qué razón, si a mí me gusta la levadura, a mí me gusta el pan de esta manera. Pues bueno, el Señor dio una orden en razón de traer a la memoria el día que habían salido de la esclavitud. En ese sentido, Dios siempre va a traer a través de su palabra el porqué de las cosas, el para qué de todo. Asimismo, en parte lo que nos dice el texto y el contexto inmediato era que para asegurar que la ley de Jehová esté en su boca. Todo esto de recordarse las misericordias de Dios también traía algo adicional, y era tener en la boca la palabra de Dios, tenerla en el día a día. Dice el versículo 9 de Éxodo 13: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Qué rico es saber lo que el salmista decía: más dulce que la miel es a mi paladar tu palabra. Qué lindo y maravilloso es poder hacer conciencia de la necesidad de adentrarnos día a día a la palabra del Señor, que esté aquí en la boca para poder acordarnos de las misericordias del Señor. Y establece algo más este texto: por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Ninguno de nosotros salió de Egipto literalmente, pero hemos salido del símil, de lo que representa Egipto. Hemos salido del mundo. Dios nos sacó con mano fuerte de ese gobierno de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos ha traído a la luz admirable de su Hijo. Y por eso debemos de proclamar y tener la palabra de Dios en nuestra boca. Es importante enfocarse también en el contexto de lo que Isaías habla respecto al versículo que acabábamos de leer en la lectura central en Isaías 63:7. Pero si miramos hacia atrás, los primeros 6 versículos, vamos a encontrar que ahora no se está refiriendo precisamente Isaías al tiempo cuando salió Israel de Egipto. Ya había pasado mucho tiempo, otros enemigos se habían presentado en esa historia también de Israel, y ahora vemos cómo el Señor muestra acciones contra Edom, otro enemigo de Israel. Y dice Isaías 63:3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Versículo 6 dice: y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Les invita ahora a mirar cómo Dios en su misericordia los libra de un nuevo enemigo. Todos los días enfrentamos en nuestra vida enemigos. Esta iglesia en 67 años ha enfrentado enemigos tras enemigos, e incluso ya en la historia de esta iglesia hay una pandemia que hemos atravesado, y por la misericordia de Dios esta casa de oración sigue funcionando para la obra y la mano poderosa del Señor en seguir proclamando su evangelio. En ese sentido, amados hermanos, tenemos que tener claro que lo que Isaías estaba haciéndoles ver es como ya se había visto en muchas ocasiones que el Señor en su misericordia libraba siempre a su pueblo llamado Israel, y también ha librado a todos nosotros de los distintos enemigos que día a día tenemos que enfrentar. En hebreo, el versículo 7 de Isaías 63 empieza con una palabra, como lo dije hace un momento, Hesed, y termina también con ese mismo término, Hesed. Y no solo se refiere al amor y a la misericordia, sino también a la constancia. Dios es constante en su misericordia. Incluso lo dice el mismo Jeremías: todos los días se renueva su misericordia. Es una constante, amados hermanos, por lo cual tú y yo no hemos sido consumidos. Qué necesidad hoy de ver hacia arriba y dar gracias al Señor por sus misericordias. Pero algo interesante en la misericordia del Señor: si nos adelantamos al versículo 10 de Isaías 63,
encontramos ahora lo que siempre vemos en el comportamiento del pueblo de Israel. Y tal vez es un símil en el comportamiento de los hijos de Dios. Y dice el versículo 10 de la siguiente manera: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se los volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Vemos que Israel le ha dado al Eterno más que suficiente causa para abandonarlos y transferir ese amor constante a otros pueblos. Dígame si esta casa de oración en 67 años no ha dado razón para ello también. Dígame si usted y yo no hemos dado razón para que el Señor mire hacia otro lado cuando nos comportamos mal, cuando nos oponemos a su voluntad, cuando somos rebeldes al llamado que Él nos ha hecho. Porque tenemos que ir buscando una aplicación a nuestras vidas. Vemos en el caso de Israel otro acto de rebeldía. Vemos en el caso incluso de una institución como esta. En algún momento se rehúsa a hacer la voluntad de Dios, encontramos ya una rebeldía. O usted, que representa a la iglesia de Cristo, también con su comportamiento de no querer predicar la palabra o de no querer hacer lo que el Señor le mandó hacer como hijo de Él en esta tierra. Para el Señor, el Dios Todopoderoso, que a veces castiga a Israel y también castiga a su pueblo en estos tiempos, Él ama tanto en las buenas como en las malas. Dios ama de una manera constante y permanente. Este tipo de amor se puede observar hoy en día en los padres. Los padres tenemos de alguna manera la experiencia de que hacemos todo por nuestros hijos. Estamos ahí con ellos, vemos su bienestar, nos preocupamos por su día a día. Hay padres y madres que se frustran mucho, e incluso cuando todo ese esfuerzo cae aparentemente en saco roto, pues no se desaniman, siguen intentándolo y lo siguen haciendo porque aman a sus hijos. Un padre no solo ama a su hijo cuando lo obedece, el padre incluso ama a su hijo cuando no le está obedeciendo. Así actúa nuestro Señor. Él sigue operando en nosotros. Él sigue ahí fielmente, constantemente, como ha sido con Israel, hoy también con la iglesia. Puede que castiguen incluso a sus hijos para corregir el mal comportamiento, pero jamás un padre pensaría en poner a sus hijos en manos de alguien que les pueda hacer daño. Grandes números de padres y madres se esfuerzan todo lo que pueden para hacer y defender a sus hijos. Asimismo, el Señor está ahí constantemente recordándonos su misericordia. Por su misericordia es que estamos hoy acá. Amén. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Pues Israel y todos nosotros merecíamos el castigo, pero Dios en su misericordia actuaba a favor de su pueblo. Y la gracia, en cambio, a través de Jesús, es recibir por gracia un regalo, lo que no merecíamos, y era la salvación y vida eterna. Nuestro Padre Celestial es así. Y Él ha concedido a Israel las alabanzas de Jehová. Ha mostrado a Israel la grandeza de su beneficencia, sus misericordias y multitud de miseraciones. En otras palabras, compasión, misericordia y piedad. Y la historia nos demuestra hasta el presente la misericordia de Dios por Israel. Aunque padre y madre abandone, el Señor dice: jamás me olvidaré de ti. Y así mismo ha sido con esta casa de oración en 67 años. Así mismo ha sido el Señor contigo y conmigo. Jamás nos ha desamparado, jamás nos ha olvidado. Y el Señor dice: un buen discípulo jamás olvida las misericordias de Jehová. Segundo, somos buenos discípulos y no nos podemos olvidar que somos el pueblo del Eterno. Diga: somos el pueblo de Elohim, del Eterno, del soberano Dios. Un buen discípulo jamás olvida que es pueblo del Eterno. Y dice el versículo 8 y 9 de Isaías 63 lo siguiente: porque dijo: ciertamente mi pueblo son, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. La parte A del versículo 9 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó.
Somos el pueblo de Dios. ¡Qué bendición! Somos el pueblo de Dios. Dice, ciertamente mi pueblo son. Dice Deuteronomio 7, versículo 6 lo siguiente: porque tú eres pueblo santo. ¿Puede usted el día de hoy sentir lo que Dios le está diciendo a usted y a mí? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. O sea, no eres cualquier pueblo, eres un pueblo santo. Y usted sabe lo que significa la palabra santo. Un pueblo apartado para mí. Un pueblo que se consagra. Un pueblo que hace lo que el dueño de ese pueblo le manda hacer, su voluntad. Y dice algo más: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Somos un pueblo especial, amados hermanos. Y dice algo más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y algo interesante: ¿por qué Dios se expresa así de Israel? ¿Acaso eran los más bonitos? ¿Eran los más grandes? ¿Acaso eran los más inteligentes? ¿Acaso eran los más numerosos? ¿Acaso eran los más valientes? Pues ninguna de estas características tal vez era por la cual Dios miró a Israel. Más por el contrario, pudiéramos decir que era un pueblo insignificante. Te dice el versículo 7 de Deuteronomio 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios toma lo más insignificante. Y qué privilegio saber que a pesar de que no merecemos que Dios nos llame su pueblo, hoy el Señor nos mira como ese pueblo de Él. Hoy el Señor no nos mira como su pueblo porque tengamos un título, o porque tengamos una sonrisa bonita, o porque seamos rubios, o porque seamos negros, o porque seamos gorditos, o porque seamos flacos. No, el Señor no está viendo ninguna de esas condiciones. Hoy el Señor nos llama pueblo, porque cuando el Señor te mira a ti, me mira a mí, mira a su Hijo Jesucristo. Y si Jesús está en tu vida, Jesús está en la mía, amados hermanos, es en los atributos de Jesús en la cruz que el Señor ahora nos llama su pueblo. Qué maravilloso es saber de que Dios a su pueblo lo ha redimido, lo ha rescatado, lo rescató de la esclavitud de Egipto. Porque Dios amó a Israel, y Dios ama con amor eterno. Dios ama de manera inalterable. Dios tiene una constante en su amor. Y dice el versículo 8 de Deuteronomio 7: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿De dónde Dios nos sacó? De Egipto. ¿De dónde Dios nos sacó? De Lodebar. ¿De dónde Dios nos sacó? Del reino de las tinieblas. ¿De dónde Dios nos ha sacado por amor, amados hermanos? Nos sacó de la esclavitud, del príncipe de las tinieblas que tenía este mundo también atrapado. Somos pueblo de Dios porque Dios nos ha rescatado. Dios ha pagado un precio muy alto para que tú el día de hoy, al igual que yo, podamos decir, celebrando este aniversario, somos pueblo de Dios. El Eterno aseguró que siempre va a estar fiel ahí con su pueblo. Dios jamás se aparta y no se va a ningún lado. Tú y yo tomamos malas decisiones. Israel era: un día obedecía, otro día desobedecía, y cuando desobedece se aleja el pueblo de Dios. Pero Dios seguía estando ahí mismo. Dios seguía fiel ahí, al lado de su pueblo. Cuando tú y yo nos alejamos a causa del pecado, nos alejamos a causa del enfriamiento de nuestro corazón, nos alejamos a causa de bajar nuestros brazos en la fe, entonces estamos sintiendo como que Dios está muy distante. Pero no es porque Dios se aleja, Dios está ahí mismo. Eres tú, al igual que yo, el que podemos estar tomando decisiones equivocadas en nuestra vida y nos alejamos de Dios. Pero Dios le sigue diciendo a su pueblo: yo estoy con ustedes, así como he estado 67 años, seguiré estando todos los días hasta el fin de los siglos. Y esa es la palabra del Señor. Dice el versículo 9 de Deuteronomio 7: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Es fiel, mi Dios es fiel a mi vida, a tu vida, a nuestra vida, porque somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y dice algo más: que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Qué hermoso es ver la palabra del Señor y recordarnos el día de hoy que inolvidables sus misericordias, porque cuántas veces no nos alejamos de Dios. Alce la mano el que ha pecado últimamente. Gloria a Dios por estos santos. Porque así es, hermano. El que dice está firme, mire que no caiga. O el que esté libre de culpa, decía el Señor Jesús, que lance la primera piedra. Y el Señor está ahí fiel. Y algo interesante como punto de quiebre en este punto, redundantemente hablando. Vemos acá que Dios le advierte también a su pueblo que Él paga y da el pago en su cara al que le aborrece. Dice el versículo 10, y que da el pago, en Deuteronomio 7, y que da el pago en persona al que le aborrece. La persona que aborrece al Señor es una persona que le da la espalda, es una persona que no quiere saber nada de Dios, es una persona que no valora la palabra viva y eficaz, es una palabra que no quiere saber nada, que quiere hacer todas las cosas a su manera. Hay personas que quieren hacer todo a su manera y le dan la espalda al Señor, y el Señor dice: yo te voy a pagar, ¿sí? Te lo voy a pagar porque tú me aborreces. Y dice la palabra, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Por eso el Señor nos dice el día de hoy, como su pueblo, no se porten así. Se lo dijo a Israel en su tiempo y hoy se lo dice a la iglesia: no se porten de esa manera. Versículo 11 de Deuteronomio 7 dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplan. Tenemos entonces que guardar como pueblo del Señor, porque al final del día, amados hermanos, no va a haber celebración si no hay obediencia. Por obediencia, amados hermanos, es que la palabra del Señor está en mi camino día a día para que alumbre mis decisiones. Por obediencia sé que la palabra de Dios me alimenta. Por obediencia sé que tengo que día a día postrarme delante del Señor, porque de su misericordia no puedo olvidarme, y tampoco me puedo olvidar que soy su pueblo. Si me identifico como pueblo de Él, entonces tengo que hacer lo que Él manda, porque es su pueblo. Pero tal vez usted diga en el momento: bueno, pastor, usted está en el Antiguo Testamento. Ahí está la palabra para Israel, y yo no soy Israel. Bueno, estamos conscientes que tú y yo no somos Israel. Ese es otro pueblo con el cual Dios tiene una historia. Y como lo hemos dicho semanas atrás, hay algo pendiente con ese pueblo, y es una semana de 7 años que muy pronto entrará en vigencia. Pero dejamos entonces al pueblo de Israel allá atrás y nos vamos entonces a la iglesia. Y tú como iglesia, ¿dónde está la iglesia del Señor? El Señor te dice el día de hoy: tú eres mi pueblo. Amén. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Y ahí encontramos, por si acaso usted quiera sacar el cuerpo y decir: bueno, eso de allá era para el pueblo de Israel. Pues vamos a mirar en la línea del tiempo, cuando un hombre conocedor de la historia, conocedor de la ley, de los profetas, llamado Pedro, le escribe a unos hermanos cristianos del primer siglo que andaban exiliados, que andaban corriendo por sus vidas, que no tenían la oportunidad de celebrar un aniversario como este, que no tenían la oportunidad de identificarse como cristianos en las calles, porque eso significaba muerte. Y Pedro les anima a través del Espíritu Santo con esta poderosa palabra y les recuerda: mas vosotros, le dice el versículo 9 en 1 Pedro 2, mas vosotros sois, léalo conmigo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos entonces? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? No olvidarnos jamás que somos pueblo de Él. No nos podemos olvidar que el Señor nos manda a cumplir su palabra, a obedecerle, a consagrarnos. Pero no nos llama a ser cualquier pueblo, porque pueblo puede ser cualquiera. El pueblo de esta casa de oración es el pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo para anunciarle al mundo entero las virtudes de Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nosotros, de que nos ha hecho una nueva criatura y que el mundo tiene la oportunidad de experimentar la verdadera paz, el shalom que es Jesús.
Y si bien es cierto, dice versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En otro tiempo no erais pueblo. Y es verdad, antes, cuando no teníamos a Jesús en nuestras vidas, no éramos pueblo de Él. Éramos pueblo de contrario. Porque todo aquel que no cree en el Hijo de Dios está condenado. Y cuando nosotros no teníamos a Jesús en nuestra vida, pertenecíamos al otro pueblo. A ese pueblo que está en esclavitud, en condenación. A ese pueblo que representa el príncipe de las tinieblas y el sistema de este mundo. Pero dice la palabra, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, ¿dónde están los que ahora sois pueblo de Dios? Ese es el discípulo que jamás olvida que es pueblo de Dios. Y dice algo más, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Inolvidable sus misericordias, amados hermanos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, que hace posible que tú y yo podamos, amados hermanos, reconocer en la gracia y la misericordia del Señor que somos su pueblo. Así que recuerda que somos un pueblo con un distintivo. Y lo dice Isaías, un pueblo que no miente. Un pueblo que no miente. Un pueblo que no hace cosas indebidas. Un pueblo que está consciente de que la mentira es pecado. Un pueblo que no puede ser rebelde. Un pueblo que no puede vivir prevaricando y mintiendo contra Jehová. Ay, pero si yo no digo nada. Pero no es necesario a veces hablar. Es solo actuando. Tus actos son los que evidencian realmente quién eres tú. Porque si tú mientes por un lado, si tú le das la espalda a tu hermano, si tú tuerces a tu hermano, si tú no lo saludas, si tú tienes rencor, estás dándole la espalda. Estás diciéndole al Señor, yo estoy actuando por mi cuenta. Un pueblo santo es un pueblo consagrado. Dígalo conmigo, un pueblo santo es un pueblo consagrado. Y hoy el Señor nos está poniendo en un punto de transición, 67 años hacia atrás. Bueno, no estamos aquí para mirar hacia allá y desde el año 1 ir evaluando. Lo que podemos decir es que la misericordia de Dios nos ha permitido llegar hasta acá y decimos ebenecer. Y de aquí en adelante, todo lo que hicimos mal, todo lo que pudimos haber hecho bien y no lo hicimos, todo lo que te llamamos a hacer y le rehusamos al Señor. Por ejemplo, predicar su palabra. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia, usted ya sabe cómo está esa iglesia, una iglesia enferma. Pero si usted, como iglesia, ¿dónde está la iglesia? Soy yo, ¿no? Es usted, amén. Si usted no está evangelizando, usted está enfermo. Si el conjunto de los cristianos en este lugar no estamos evangelizando como casa de oración, entonces esta casa de oración está enferma. Y el Señor te dice, mira hacia adelante, no mientas. No es que tengo que atender al niño, no es que tengo que hacer la tarea, no es que tengo que ir al cine, no es que tengo que sacar al perro a pasear, no es que tengo que lavar, porque solo el sábado, el tercer sábado de cada mes que el pastor ha escogido para evangelizar, yo tengo que lavar, planchar, cocinar. No mienta. El Señor dice, mi pueblo no miente. Israel comenzó a mentir, a prevaricar en medio de todo eso. Pero lo interesante es que el profeta le decía que el propósito de esta carta no es para regañar a nadie. Y el día de hoy no estamos para regañar, sino para celebrar. Pero Isaías hacía algo más, implorando en oración que el Señor tenga paciencia de su pueblo. Señor, ten misericordia una vez más de esta casa de oración. Pero también le decía a los hermanos, le decía al pueblo, a la gente, vuelvan a ser fiel. Mucha gente es fiel, pero a sí mismo. Mucha gente es fiel a su trabajo. Mucha gente es fiel a su negocio. Amados hermanos, al gimnasio. Pero hay muchos infieles, lamentablemente, a la hora de tomar una decisión, cuando se trata de servir y honrar al Señor como Él manda. Así que debemos nosotros mirar que el Señor nos ha rescatado. Decía el versículo 9, en la primera parte del texto de Isaías 63, en toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. Incluso el versículo 8 termina diciendo que Él es nuestro Salvador. Él nos salvó y Él hizo posible ser llamados un pueblo para Él. El Señor redimió, el Señor pagó, el Señor salvó no solo a Israel, sino también a su iglesia.
la iglesia, dispensación que disfruta en el tiempo de la gracia, pero incluso esta dispensación en cualquier momento se termina. Y mientras eso ocurre, el Señor dice: séme un pueblo santo. ¿Me puede ser un pueblo santo, Primera Iglesia Bautista de Guayaquil? ¿Qué decimos nosotros en este inicio del nuevo año? Primera Iglesia Bautista de Guayaquil quiere ser un pueblo santo al Eterno. Gloria a Dios. Por eso un buen discípulo jamás olvida que es pueblo de Dios. No nos olvidamos de su misericordia, no nos olvidamos que somos pueblo de Dios. Y finalmente, y algo maravilloso, no podemos olvidarnos que por su amor nos redimió. Por su amor nos redimió. Dice el versículo 9, la última parte, ya de Isaías 63, en su amor y en su clemencia nos redimió. Y dice algo más: y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí encontramos una palabra redimió en el hebreo que significa Gaal. Y acuérdese esa palabra, Gaal, en el hebreo. Esta palabra Gaal se puede referir a pagar un precio a cambio de la redención de un esclavo. ¿Usted se acuerda? Es que usted es más del griego, tetelestai. ¿Usted se acuerda de tetelestai? Bueno, esto es en el hebreo Gaal. Ya aprendí una nueva palabra. Gesek, Galak. Entonces, ahora, en este marco que nos da el Señor, de que se paga un precio a cambio de la redención de un esclavo. Todos nosotros, amados hermanos, estábamos esclavizados, como también Israel estuvo en una época en Egipto esclavizado. Todos nosotros estábamos esclavizados, aunque nos veíamos libres, aunque nos podíamos ver bien vestidos, que disfrutábamos aparentemente de una vida plena, de una salud plena, nos sentíamos libres. Como en algún momento dado un fariseo lo confrontó a Jesús y le dijo: pues si yo estoy libre, casi esclavo, ¿libertad de qué es? Pues bueno, resulta que tú y yo en la vida espiritual, dice la palabra, nacíamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios, declarados enemigos de Dios, y por lo tanto estábamos en el pueblo de los perdedores, de los que van derechito al infierno, de los que están bajo el dominio de Satanás. Y el Señor dice: la única manera de sacar de ese reino, sacarlos de esa esclavitud, de las tinieblas, era entonces pagando un precio. Pagando un precio. Si miramos un poquito más atrás, la ley levítica requiere que gente judía redima familiares que ya hayan sido vendidos a la esclavitud. Eso establecía la ley en esa parte de la historia del pueblo de Israel. Y también que se podrían redimir la tierra familiar que se haya vendido. Eso está en Levítico 25. Del 47 en adelante usted puede leer esa parte. Pero no fue la ley lo que motivó al eterno y soberano Dios a redimir a Israel. Fue por amor y clemencia. Fue por misericordia. No fue por la ley que precisamente Dios accedió a pagar un precio por ti y por mí. Fue su amor, su misericordia, fue la gracia, amados hermanos, que ahí en la cruz del Calvario se pagó ese precio por la iglesia, y el precio es la sangre de Jesucristo. Así que tú y yo no podemos olvidarnos jamás que por amor Jesús estuvo en la cruz y pagó la justicia que el Eterno demandaba a causa del pecado. Por amor, amados hermanos, somos pueblo del Señor que está redimido. Somos pueblo del Señor. Nadie podía requerir que el Eterno redimiera a Israel, ni tampoco a ti y a mí. Y nadie tuvo que hacerlo. El Señor dice en su palabra: con amor eterno los he amado. La pregunta sería: ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo y qué vamos a hacer con esa acción benevolente de parte de Dios que pagó un precio por mí, por ti y por toda la humanidad? Los presentes estamos conscientes que si a usted le pidieran: oiga, ¿usted puede pagar el precio por ese hermano que le cae mal que está del lado de atrás? ¿Usted lo pagaría? Usted metería 1000 pretextos y dijera: no tengo plata, tengo que hacer un préstamo al IES o cualquier cosa. Si le dijeran a usted: bueno, usted va a tener que pagar después de 40 años de casado, usted tiene que pagar este precio por su esposa para que sea libre, incluso el esposo lo pensaría tal vez. Y la esposa dijera: no hay plata.
se acabó el presupuesto del mes. Imagínense todas las historias que estuviéramos escuchando si se tratara de que tú y yo tuviéramos que pagar un precio que no hay manera de poderlo hacer. Sin embargo, el Señor pagó un precio por todo el cosmos, por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido redimidos una vez y para siempre. El Señor tiene un pueblo redimido por amor, y no podemos olvidarnos. ¿Y sabes por qué no te puedes olvidar? Porque si te olvidas, estarías otra vez pisoteando la sangre de Jesús. Mucha gente pisotea la sangre de Jesús, mucha gente no valora el precio que Jesús pagó. Y claro está, el ser humano es así, como no le cuesta, no le importa. Pero el Señor no quiere ese tipo de hijos. El Señor quiere hijos recíprocos, gratos, que reconozcan que hoy por hoy estamos aquí sentados solo por la misericordia de Dios. No está sentado usted porque usted lo quiso, está sentado porque Dios así lo ha querido. Usted está celebrando el aniversario de una casa de oración que proclama el Evangelio de Cristo a las naciones, porque así Dios lo ha querido. Por lo tanto, tú y yo debemos de ver lo que el Señor manifiesta en su palabra, e incluso algo más le dice Isaías a su pueblo: y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Todos los días el Señor levanta a sus hijos. Todos los días el Señor ha levantado esta casa de oración, como también lo ha hecho con su pueblo Israel. Y la imagen aquí es la de un pastor que apacentará su rebaño. Dice Isaías 40:11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Vemos entonces una analogía en donde vemos acá la imagen de un pastor, pero también pudiéramos ver, amados hermanos, a la de un padre, a la de una madre que coge en sus brazos a su hijo pequeño. ¿Usted se siente bendecido por el Señor? ¿Usted se siente que el Señor lo levanta día a día? ¿Usted se siente que está en el regazo del Señor? ¿Que siente el calor del Señor, el abrazo del Señor? No podemos olvidarnos que el precio que el Señor ha pagado, amados hermanos, por nosotros, no es para vernos tirados en el piso, no es para vernos derrotados, no es para vernos apagados, es para vernos, amados hermanos, con un gozo maravilloso proclamando las palabras, porque Él nos sostiene, porque Él nos sustenta, porque somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios, y seremos y tendremos todo lo necesario para seguir proclamando el Evangelio de Cristo, por la gracia y la misericordia del Señor. Amada iglesia, no podemos olvidarnos jamás de que las promesas del Señor no pasarán de moda. Las promesas del Señor se cumplen. Y si no se están cumpliendo en tu vida, no le eches la culpa al Señor. Revisa tu vida. Anda a hacer un scan ahorita. Anda a revisar tu vida y encuentra ahí el porqué no estás viviendo en las promesas que el Señor tiene para contigo. Pero la promesa no es solo para Israel en su infancia. Algo más nos dice Isaías 46, versículos 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esta es una promesa de amor protector que nunca, nunca, nunca muere. El Señor dice en 1 Corintios 13, para recordarnos el día de hoy y cerrar todo lo que representa esta celebración en recordar sus misericordias y saber que son inolvidables, es que el amor del Señor, amados hermanos, es maravilloso. Y el amor del Señor es lo que nos dice: todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es jactancioso. Ese es el amor de Dios con el que Él ha amado siempre y jamás ha cambiado. Amor inalterable, o amar inalterablemente, Gesed, inolvidable sus misericordias. Y el pueblo del Señor, como buenos discípulos, jamás se olvidan de las misericordias de Dios. Jamás se puede olvidar de qué más, iglesia, de qué más no se puede olvidar.
Lo primero es que el Señor te dice, no te olvides de su misericordia. Lo segundo es, ¿de qué cosa? ¿Que somos? Y finalmente no nos podemos olvidar que con amor nos redimió. Su amor. Tú eres un pueblo santo. Y como pueblo santo, amado hermano, eres un pueblo obediente. Y como pueblo obediente te vas a levantar en esta mañana. Vas a tomar posesión ahora de pie. Y vas el día de hoy a decirle otra vez a tu hermano que está al lado: un buen discípulo jamás olvida las misericordias de Dios. Jamás olvida que somos pueblo del Eterno. Jamás olvida que con amor nos redimió. Un buen discípulo no olvida quién lo salvó. Un buen discípulo no puede olvidar quién lo sostuvo. Un buen discípulo no puede olvidar quién lo sigue guiando. Son 67 años donde hemos visto las manos del Señor. Hombres y mujeres que se han congregado y han estado por muchos años en estas bancas. Niños que han nacido en esta casa de oración, que han crecido, que se han desarrollado, que incluso se han multiplicado en esta casa de oración. Familias enteras han vivido y convivido por años en esta casa de oración. Muchos de ellos en la presencia del Señor, muchos siguen entre nosotros, pero qué gratificante es poder abrazarnos como al Señor le agrada. Y el Señor mira de una manera maravillosa este día. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.